no vuelvo del todo a empezar, porque creo que me habéis escuchado la primera parte, con lo cual así vamos ganando tiempo, ¿no? Y bueno, eso sí, agradeceros a todos los que habéis venido. Sabemos que el Barça nos ha contraprogramado, pero más tarde, con lo cual no os preocupéis, podréis llegar los que estéis muy interesados, que yo creo que es más interesante que hoy podamos hablar de una realidad que es la de los refugiados, el desplazamiento forzoso, vinculado principalmente a la violencia, pero no únicamente, a ese tipo de desplazamientos dentro del ciclo que ha organizado la Caixa, a la que, por supuesto, le agradecemos enormemente que dedique este espacio y este tiempo a que podamos pensar en una cosa que, como esto del micro, funciona siempre mal. Es decir, cuando llegan los refugiados siempre tenemos problemas, siempre hay algún tipo de cosa que hay que corregir, lo que pasa es que muchas veces no se corrige. En todo caso, lo primero que quiero es presentar, porque yo aquí voy a hacer de moderador, voy a intentar enmarcar un poquito el debate y la moderación, pero tenemos dos expertos, ¿no? Y además dos expertos que se complementan perfectamente, ¿no? Ángeles Solanes, bueno, que es vicerrectora en la Universidad de Valencia y que es una experta en temas de desplazamiento, en temas de migraciones y bueno, que trae un punto de vista mucho más analítico, ¿no? De todo lo que ha sido el proceso que ha ido siguiendo desde la creación de la ley, desde los diferentes pasos que se han ido dando en el ámbito de los refugiados. Y Gonzalo Sánchez Terán, pues que ha sido el hombre de terreno, ¿no? Una persona que ha estado pues, en diferentes países, Guinea-Conakry, Liberia, Costa de Marfil, en fin, y que ha estado trabajando en ámbitos en Darfur, ¿no? con refugiados, con desplazados, y que por lo tanto esta visión se puede complementar perfectamente entre unos y otros. Yo creo que conseguiremos dar un retrato de dónde estamos hoy, qué está pasando y qué es lo que, sobre todo, ¿no? Que nos insistía mucho el organizador de estas sesiones, Gonzalo. Hay soluciones, hay alternativas, tenemos algo que pensar que podemos hacer de una manera diferente, con lo cual empiezo por ahí, empiezo enmarcando un poquito el problema, ¿no? Estamos últimamente muy acostumbrados a una confusión interesada, generalista, sobre el concepto de migraciones. Inmigrantes y refugiados son... Los refugiados serían una parte de los inmigrantes en el sentido amplio, ya que son personas que han tenido que pasar a otro país o que han tenido que salir de su zona de vida, y sin embargo son dos perfiles completamente diferentes, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo bien centrado en la cabeza. Lo son socialmente, lo son probablemente de manera económica y lo son legalmente. Es decir, no tiene en este sentido el mismo tratamiento una persona que huye de la violencia, que huye de un conflicto, que una persona que desgraciadamente huye por otras circunstancias, pero para lo cual no existe una regulación. Si nos ponemos una imagen gráfica, pensemos, los refugiados, los inmigrantes, probablemente el grueso de los inmigrantes veremos que son inmigrantes económicos y especialmente los que vienen en estos momentos, que son los que acaparan los medios de comunicación, ¿no? En la África subsahariana, veremos que fundamentalmente son hombres jóvenes. También hay mujeres, pero mucho hombre joven en capacidad de trabajar, porque lo que quieren lógicamente es llegar a un mercado de trabajo y poder enviar recursos a la diáspora. Es muy probable que el inmigrante en su cabeza, en su forma de pensar, lleve la idea de permanencia. Viene a un país para quedarse, viene para construir, viene para hacer y viene con la sensación de que cuando regrese, si es que regresa, será por periodos cortos y simplemente por el contacto, digámoslo así, familiar. El refugiado no. El refugiado normalmente lo que quiere, cuando sale de un conflicto, lo primero que quiere es volver al lugar de donde sale. Porque ahí ha dejado su casa, ha dejado su familia, ha dejado su gente, ha dejado sus amigos, ha dejado sus terrenos. Luego, normalmente el proceso por el cual un refugiado va a buscar refugio es para evitar que el conflicto, que la violencia acabe con su vida. Pero en el mismo momento en que ese riesgo desaparezca, es muy probable que una buena parte vuelva al país de donde ha salido. Por poner un ejemplo, en Bosnia hubo 1,5 millones de refugiados aproximadamente. En cuanto se firmaron los acuerdos de Dayton, más de 1 millón ya habían regresado. Luego, son maneras diferentes de atender a una misma realidad. Precisamente por eso, también, existen unas leyes, existen, en fin, todo un cuerpo de derecho en el que a los refugiados se les reconoce el derecho a ser protegidos. Ahora, en la práctica, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que nosotros tenemos una obligación para proteger a una serie de personas que están huyendo? Y como hemos visto recientemente, y ahora ya daré el paso a los ponentes, que son los que realmente pues eso, ¿no? Han venido a explicaros en qué situación nos movemos, como hemos visto recientemente, esa ley normalmente no se aplica. Y no se aplica y lo que funciona es la arbitrariedad. Podemos tener la arbitrariedad de decir los ucranianos que entren y no pasa nada, pero los sirios que se queden, y la ley esa que les protege y que debería ser la que garantizase una protección, una salvaguarda mientras existe un riesgo en su país, que sigue existiendo,
no se cumple. Luego, la ley muchas veces se queda como un escrito, una propuesta, pero sin cumplir. Recordemos simplemente que la ley y los estatutos nacen, digámoslo así, de las consecuencias que en Europa tuvieron la Segunda Guerra Mundial. Hubo antes convenciones, pero a partir de ahí se empieza a legislar de una manera en el año 51 con las convenciones, con la Convención de Ginebra, lo que significa el derecho de asilo, lo que significa a partir de ahí todo lo que viene con el Estatuto del Refugiado. Por tanto, yo os decía que tenemos dos perfiles muy complementarios y en eso nos vamos a basar en el momento en el que estamos, ¿no? Para saber en qué situación nos encontramos. Entonces, lo primero que te preguntaría, Ángeles, es que nos hagas una descripción de, a nivel legal, cómo estamos. Cuando hablamos de todos estos problemas, ¿dónde estamos? ¿Cuánto nos hemos movido? ¿Qué innovaciones, si es que ha habido, se han producido para encontrarnos con la situación a la que nos hemos encontrado en el 2015 en Siria o en Ucrania en estos momentos? Bueno, lo primero, buenas tardes. Uy, mi micro. La ley del refugiado se cumple también con los ponentes. No sé si se oye fatal. Sí, no sé qué tengo que hacer para que se oiga mejor. Es la brisa, es la brisa. No tengo brisa. No digo, es la brisa que acompaña todo el desplazamiento de gente cuando... No, la brisa no hace ruido. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, unas palabras... No se oye, detrás, Ángeles, no se oye, no está funcionando el micro. Claro. Yo casi afrontaría también a Gonzalo de la misma tacada, no vaya a ser que nos encontremos... ¿No se oye? ¿Sí? Ahora perfecto. Sí, vale. Voy a intentar no moverme nada, no vaya a ser que... Vale, bueno, pues les saludaba, solo decía... Buenas tardes a todos y a todas. Unas primeras palabras de agradecimiento a la Caixa que nos acoge, a Caixa Forum, a los organizadores que están detrás, Por Causa y el Observatorio Social, a Gonzalo Fanjul, que me contactó para estar aquí, a Gonzalo que pensó en mí, a Rafael que nos modera, y a todas y a todos por haber venido y considerar que este tema es interesante. Para responder a la primera pregunta y desde una perspectiva legal, que es la que yo puedo dar, ¿no?, como catedrática de Derecho, la primera cuestión que me gustaría señalar es que cuando hablamos de personas que se mueven, estamos hablando de movilidad humana. Ya hablar de inmigración ya supone pensar en un tipo determinado de movilidad. Técnicamente, desde la perspectiva jurídica, hablaríamos de extranjería, porque inmigración es una palabra social y no jurídica, y a partir de ahí ya toda la protección internacional que nos lleva a refugiados, a desplazados, a protección temporal, a protección subsidiaria. Es decir, es complejo hablar de cuando las personas se mueven y por qué se mueven, ¿no? Legalmente distinguiríamos dos grandes estatutos jurídicos, que eso es muy importante tenerlo presente. El de extranjería, que serían cuestiones vinculadas a la inmigración, por ejemplo, en la sesión anterior se hablaba del acceso al mercado de trabajo de inmigrantes, etcétera, y la sesión de hoy, que sería una sesión pensada para refugiados o desplazados forzosos. Técnicamente, una persona refugiada es una persona que pide derecho de asilo y se le concede, y el marco que tiene es la Convención de Ginebra de 1951 y el estatuto que la desarrolla, que es el Estatuto de Nueva York del 67. Es muy importante para ubicar esta sesión que tengamos presente que esta norma es la única disposición internacional que regula protección internacional en determinados supuestos. Desde el año 51 siguen existiendo los mismos motivos para acceder al estatuto de refugiado. Tres motivos muy difíciles de conseguir. El primero, hay que estar fuera del país de nacionalidad. No se puede pedir dentro del país, no se puede pedir en las embajadas. Esto que vemos en las películas americanas, te vas a la embajada, te protegen. No funciona así. Segunda cuestión fundamental y muy problemática, irá saliendo. Hay que demostrar el fundado temor de sufrir persecución por raza, religión, nacionalidad, por pertenencia a un grupo social o por opinión política. La orientación sexual, salir huyendo para no sufrir una mutilación genital, los cambios climáticos, etcétera, no están en el estatuto del refugiado y por lo tanto no dan lugar a esta protección internacional. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos. A la pregunta de Rafael, ¿hemos avanzado desde el 51? No. El estatuto sigue estando pensando para una época posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que no es la realidad actual.
Y además lo que está ocurriendo, y esto lo iremos discutiendo a lo largo del debate en la actualidad, es que los Estados cada vez menos quieren responder a sus obligaciones jurídicas que tienen desde la perspectiva del refugio. Esto lo iremos viendo a lo largo del debate. Y la tendencia, vamos a decir natural, que nada es natural, todo lo político es político, lo político es económico y por tanto social, nada es natural. La tendencia natural es llevarlos al ámbito de la inmigración, considerarlos que son inmigrantes y no protegerles. Pero la situación en la que se encuentran estas personas es completamente diferencial. Para no ahondar mucho ahora en este primer momento, ¿cómo podríamos pensar otras estrategias? ¿Cómo podríamos, desde lo que tenemos de la Convención de Ginebra del 51 y desde el Estatuto del Refugiado del 62, que son normas muy ratificadas, que muchos estados han ratificado a nivel internacional, cómo podríamos comenzar a trabajar en una primera protección más segura de las personas refugiadas y desplazadas forzosas? Tenemos que pensar al menos en 3 condiciones. Tenemos que pensar en un imperativo ético. Esto, cuando se dice a los juristas, no les suele gustar. ¿Qué significa? Que estamos ante personas que sufren persecución y que ante la persecución la comunidad internacional no puede ser indiferente. Tiene que cumplir sus obligaciones legales. Segundo aspecto, un aspecto técnico. Si tenemos la Convención del 51 y tenemos el Estatuto del Refugiado del 67, tenemos que ver cómo lo aplicamos, esto luego lo hablaremos, cómo lo llevamos a la práctica para conseguir que sea una protección efectiva, extensiva y que dure en el tiempo. Y tercera cuestión, la más importante de todos, el deber en el cual todos podemos participar, el ámbito político. Los estados, en este momento actual en el que estamos, siempre lo han sido, pero ahora mucho más, son reticentes a cumplir estas obligaciones internacionales que han asumido por la ratificación de estos tratados y otros de derechos humanos que luego veremos. Entonces, la tendencia de los estados es responder a un caso puntual. Por ejemplo, el caso de Ucrania nos preocupa por su situación geográfica, esto es así. Entonces activamos la Directiva 2001/55, que desde el 2001 no se había activado jamás, más de 20 años, para una protección temporal, que es lo que regula la directiva, temporal por la afluencia masiva de personas. Para los ucranianos y nada más. Pero no establecemos un estatuto jurídico generalista proteccionista. La anterior reforma que se había intentado en la Unión Europea, y acabo enseguida, que había sido con la Directiva de 2004/83, que era para protección temporal, cambiar el significado de daño grave y ampliarlo, los estados estuvieron casi 5 años hablando y no consiguieron ampliar el concepto de daño grave. ¿Por qué digo que aquí nosotros, ustedes como personas comunes igual que yo, tenemos una responsabilidad? Porque los políticos vienen del ámbito político. No es indiferente el tipo de política que se hace. Los últimos 5 años en el ámbito de la Unión Europea son años de fuerte retroceso en el estatuto jurídico de los refugiados y de las personas desplazadas. Si no cambia el tipo de política que tenemos, seguirá siendo mayor el retroceso. En nuestras manos, no estoy hablando solo del momento que vayamos a votar, que también, en nuestras manos está comenzar a construir algunas alternativas que, en mi opinión, lo veremos ahora, son perfectamente viables a corto plazo. Luego hablaremos también un poquito de lo que decías, ¿no? No tanto el retroceso quizás en el estatuto como en la aplicación de cómo se lleva a cabo, ¿no? Porque es muy interesante el ver dónde están las diferencias y qué aplica el legislador en cada caso, ¿no? Y luego hablaremos también de esa vertiente de la ley y quién protege esa ley, porque si al final esa ley no se cumple y nadie la protege, pues estamos mal. Pero vamos no solo a los 5 años, sino tú que, por ejemplo, estuviste en Darfur, ¿no? Y en la época caliente, digamos, de la crisis de Darfur, de los refugiados. Bueno, Ángeles decía una cosa muy interesante, ¿no? Que es decir, hay que demostrar el daño grave. Yo en fin, te invito a que nos demuestres dónde están los daños graves hoy en día y cuáles son esos daños, ¿no? Los que significa para esas personas. Bueno, lo primero reitero los agradecimientos que decía Ángeles. Gonzalo Fanjul, quien ha organizado esta sesión, nos dijo a todos, a los tres, nos conminó a que fuéramos positivos y a que buscáramos soluciones a los problemas que tenemos. No es fácil. En este tema, mi experiencia es que no es fácil ser positivo, es muy importante buscar soluciones. Y hay que buscar soluciones en función del reto que tenemos delante. Y hay que hablar, yo creo que tenemos que hablar con la sociedad de forma clara. Y el reto es desmesurado. Pasó completamente desapercibido, pero el año pasado la humanidad pasó uno de esos centenarios que tanto celebramos y que tanto repetimos. Pues en mayo del año pasado
De acuerdo con Naciones Unidas, con el ACNUR, llegamos a la cifra de 100 millones de desplazados forzosos en el mundo, que si nos paramos a pensarlo es una barbaridad. O sea, es realmente 100 millones de seres humanos, casi, si nosotros fuéramos el planeta Tierra, uno de nosotros sería un desplazado forzoso. Y parece a pensar un momento si esos 100 millones de seres humanos fueran una nación, con representación, lo que eso implicaría a la hora de tener voz. Esos 100 millones de desplazados forzosos del ACNUR como decía Ángeles, son muy importantes las palabras. No son todos refugiados. Hay los refugiados que proceden del año 51, de la Convención del Refugiado del año 51, luego hay desplazados internos que forman la mayoría. Casi la mitad son personas que no han abandonado sus tierras, con lo cual están sometidas a la legislación de los países de donde proceden, de donde son. Lo cual, claro, cuando tú vives en Siria y no has salido de Siria, y tu protección depende de la persona, del gobierno que te ha obligado a ir en el primer momento, tu situación es absolutamente dramática. Y el problema con estos 100 millones de personas es que cuando yo empecé a trabajar en respuesta humanitaria en el año 2001, estábamos hablando de menos de un tercio de los que hay ahora. En los últimos 10 años esta cifra se ha doblado. Si ven la gráfica, se ha doblado. Y claro, yo me paro a pensar y digo, pero ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? O sea, ¿qué pasaría o qué pasará en un mundo con 200 millones de desplazados forzosos? Y uno prefiere no pensarlo porque la perspectiva es tan absolutamente dramática que tiendes a apartarlo. Y de verdad que siento muchísimo empezar con estas malísimas noticias, pero es que es lo que hay. Pero el drama mayor es si uno piensa en quiénes no están contados en esos 100 millones. Y no están contadas las personas que huyen de sus tierras por causa del cambio climático o de los desastres naturales. Esos ni aparecen en el dibujo del ACNUR. ¿Y de qué cifras estamos hablando? Pues nadie lo tiene muy claro porque es difícil de contar, pero la organización que hace el seguimiento yo creo que más preciso, que es una organización basada en Ginebra, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, para que se hagan una idea, cada año el doble de personas deja sus tierras por causa de desastres naturales, desastres medioambientales, vinculados en buena medida al cambio climático, que personas que dejan sus tierras por causa de la violencia. Es decir, ese área que no está cubierta, como decía Ángeles, por la Convención del año 51, es más del doble de los que huyen por causa de la violencia, que no todos están incluidos en la Convención del 51. Y ya si nos queremos poner completamente apocalípticos, que es un punto de partida, exacto, hay que empezar desde el apocalipsis, todo mejora desde ahí. Pero el último informe del Panel Internacional e Intergubernamental sobre el Cambio Climático habla de que 3.500 millones de seres humanos, 40% de la humanidad, se encuentra en situación de riesgo serio por motivos del cambio climático. Tenemos todos en la mente ahora lo que ha pasado en Turquía y en Siria, esta tragedia horrible de personas muriendo y personas quedándose sin casa, teniendo que desplazarse por esta realidad. Y esto es dramático. Lo que sorprendentemente no aparece por ninguna parte, y me dedico a mirarlo, son los 22 millones de seres humanos que están padeciendo por causa de la sequía en el Cuerno de África. Con el año pasado tenemos 1,3 millones de personas que se han visto obligadas a dejar sus tierras, en algunos casos a dejar sus países, por causa de ese desastre natural más lento y quizá más profundo, que es la sequía. Entonces, al final la pregunta es, con esta situación tenemos unas herramientas legales, que es lo que contaba Ángeles, que es completamente inadecuado, que proceden del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos tratando de hacer frente a un elefante con una honda, y es completamente imposible. Entonces, y acabo con lo que decía Ángeles, aquí ya no es escribir artículos y gritarle a los políticos, aquí es hablar con la sociedad y decir, el mundo es otro. O cambiamos los esquemas y cambiamos los marcos, primero jurídicos y después y antes la voluntad política,
o de verdad no sé a dónde vamos, pero a un sitio terrible. Como hemos empezado tan mal, seguro que acabaremos bien. Es imposible no mejorar esto. Sí. Que vamos a ir a por ello. De todas formas, dos normas básicas para el debate. Primera, entre vosotros interrumpiros cada vez que queráis. Yo también os interrumpiré cuando quiera y interrumpirme a mí si hace falta. Y entre el público, si tenéis cuestiones que hacen referencia al momento que estamos hablando, no esperéis a que al final demos la palabra los últimos 20 minutos. Si queréis preguntar algo, levantad la mano, estamos casi en familia, en una familia grande, porque habéis venido muchos, pero estamos casi en familia. Sentiros con la comodidad, la confianza de decir, un momento, que es que esto que me ha explicado no lo acabo de entender, ¿no? Y ahí voy al primer concepto que yo creo que es interesante que veamos, ¿no? Lo explicaba Ángeles y ha incidido Gonzalo. Daño grave. Eso es lo que dice el estatuto. ¿Y dónde está el daño grave? No está, porque claro, tú ahora ponías el caso del Cuerno de África. Es que fíjate, es que en Somalia se dan las dos condiciones. Que hambre, por un lado, cambio climático por otro y por lo tanto consecuencias de la sequía y por otro guerra. Luego la gente está ya sometida a una presión tan bestia que está en una olla a presión. Ahora, os aseguro que aquí no va a haber ni un caso de asilo somalí en España. No lo ha habido en 40 años, no lo va a haber ahora. Luego, ¿qué es daño grave? ¿Cómo, por un lado tenemos unas tendencias que nos dicen, como tú apuntabas, hemos superado los 100 millones desplazados forzosos por violencia, básicamente por violencia, 100 millones. Pero es que estábamos en 20 y pico hace 20 años, 20 y pico años. Tenemos unas tensiones en Europa especialmente fuertes, no solo también en Estados Unidos, ¿no? Donde los movimientos más radicales de ultraderecha están utilizando a la inmigración por razones políticas, es decir, para llegar al poder. Básicamente lo que hacen es, y ahí sí que utilizan a la inmigración en sentido general, y hacen esa confusión de integrar a los refugiados dentro de los inmigrantes, porque así no hay que cumplir la ley, ¿no? Luego tenemos, por un lado, crecimiento y por otro lado, tensiones. Y tenemos una ley que no se cumple. Bueno, vamos a ver, ¿podemos definir mejor qué es daño grave y a partir de ahí empezar a trabajar en la idea de si cambiamos la legislación o si manteniendo la que hay tenemos vías de escape? Lo que dice el Estatuto de Ginebra es fundado temor de sufrir persecución. Eso es lo que dice. Y el problema que ha existido siempre es la carga de la prueba. O sea, uno que sale huyendo pues no se lleva, vamos a decir, toda la documentación para poder acreditar la prueba, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que ha tenido siempre la Convención de Ginebra en su aplicación práctica es cómo demostrar ese fundado temor, salvo, bueno, si se viene de un Estado obviamente en guerra, guerra civil, etcétera, pues en esos casos suele ser más flexible, ¿no? Yo quiero lanzar un punto positivo, porque todas las normas necesitan una actualización. No significa que sean malas, significa que surgieron en un momento histórico que no es el momento actual. Yo creo que hay que poner en valor el Estatuto de Ginebra, de la Convención, pero hay que poner también en valor todo lo que llamamos las normas internacionales de derechos humanos. Y con esto voy a responder a tu pregunta. Muchas veces se piensa, es refugiado, o se quiere que se plantee refugiado porque huyes por motivos de persecución política, que es una de las causas, o por motivos de persecución por raza, o por motivos de persecución por pertenencia a un grupo social. Pero la realidad no es esa. La realidad, y Naciones Unidas así lo señala, es lo que suele denominarse dinámica de nexos. Es decir, te persiguen, pero además estás en un país con una fuerte hambruna, comienza por ello, por estas situaciones de hambruna, de sequía, etcétera, comienza una especie de guerra civil o hay guerrillas, ¿no? Es una conjunción de factores que en realidad no te hacen encajar perfectamente como un refugiado, pero que sí que suman, esos factores sumados pueden ponerte en una situación de ser perseguido, ¿no? De estar en persecución y poder sufrir un daño grave. Entonces, a mí me gustaría lanzar una interpretación que les adelanto que no tiene muchos fans, pero que a mí me gusta mucho, y cuanto menos fans tiene, más creo que es porque es buena la interpretación, que es la siguiente. Normalmente se habla de la Convención de Ginebra como una norma aislada. Yo creo que la Convención de Ginebra hay que interpretarla jurídica, social y políticamente como una subnorma de derechos humanos, porque su finalidad es proteger al ser humano, ¿no? Crear obligaciones para los derechos de los Estados para que tengan que proteger al ser humano. Leyéndola a la luz de las disposiciones internacionales de derechos humanos, pues tenemos algunas estrategias que pueden mejorar ese fundado temor. Por ejemplo, decía Gonzalo, y estoy de acuerdo, el 73% de las personas que se moverán en el próximo año, dice Naciones Unidas, vendrán de países que son vulnerables al cambio climático. Es decir, donde habrá guerra, pero habrá también hambruna, habrá también sequía, habrán terremotos, habrá la conjunción. ¿Estas personas pueden ser consideradas refugiadas con la aplicación estricta de la Convención de Ginebra? No.
con una aplicación extensiva, que es la que yo defiendo y no tiene mucho éxito, pero igual algún día sí, como todo lo que se tiene que modificar en derecho. Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿tiene cabida esa protección? Sí. ¿Tenemos ya resquicios para hacerlo? Sí. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí. Y si me permitís, explico el caso que tanto me gusta, que además así entramos en debate, que seguro que ustedes conocen, pero yo lo explico brevemente y les señalo por qué lo explico. El caso Teiti Ota, que igual ustedes ni lo conocen, si trabajan en esta cuestión, pues sí, pasó en Kiritabi, que uno dice, esto no sé ni dónde está, pues unas islas, ¿no? Y este caso, ¿por qué es muy interesante? Porque es un supuesto en el cual un señor, el señor Teiti Ota, solicita asilo en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda abre todo el procedimiento, a diferencia de que hubiera hecho España, que directamente no lo hubiera ni admitido, abre todo el procedimiento y entonces le dice que no cumple los requisitos para ser asilado, es decir, garantiza sus derechos con el procedimiento y le deniega el asilo. Entonces lo que hace el señor Teiti Ota es recurrir al Comité de Derechos Humanos, que saben ustedes que da dictámenes y no sentencias, para que interprete pues esas sentencias de los tribunales de Nueva Zelanda. Y es verdad, y en esto hablábamos, Gonzalo, es verdad que el Comité de Derechos Humanos le da la razón a Nueva Zelanda. Dice, Nueva Zelanda ha actuado correctamente en el procedimiento, pero esto para mí no es importante. En derecho lo importante no es la resolución, en derecho lo importante son los argumentos jurídicos, porque nos van a servir para cambiar la jurisprudencia. Si no, no evolucionaríamos, siempre los tribunales dirían lo mismo. ¿Qué argumentos interesantes dice el comité que nunca se había atrevido a decir ninguna instancia internacional? Pues lo que viene a decir es que el señor Teiti Ota había dicho que necesitaba salir de la isla que vivía en Kiritabi porque las inundaciones habían hecho inviable su sistema de vida. No tenía tierras para cultivar, no existía agua dulce porque se había contaminado por la subida del agua salada y todo esto había generado unas disputas internas entre la población que hacían peligrar su vida. Y entonces el Comité de Derechos Humanos dice, si existe peligro de derecho a la vida, artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y si el señor Teiti Ota vuelve a Kiritabi y puede sufrir amenazas, ¿no? Porque han habido discusiones y problemas por la lucha de tierras, puede sufrir un trato inhumano o degradante, artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces debería tener protección internacional. Nueva Zelanda no se la ha dado, a la luz de la Convención de Ginebra. Pero si aplicamos estos argumentos en conjunción con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay un resultado que es muy interesante para el futuro, no para el señor Teiti Ota, sino para otro Teiti Ota que podamos tener. ¿Cuál es? ¿Cuál sería mi planteamiento jurídico si yo ahora, ojalá, yo pudiera defender a una persona en una situación semejante a la de Teiti Ota? ¿Qué dice el comité? Ese principio de non-refoulement, de no devolución que Nueva Zelanda no aplicó por la Convención de Ginebra, porque entendió que ahí no había peligro grave, no existe a la luz de la Convención de Ginebra, es verdad, no le persiguen por motivos de raza, no le persiguen por motivos de religión, pero sí hay fundado temor de que se pueda comprometer su derecho a la vida, que es el artículo 6. Sí hay persecución, sí hay necesidad de garantizar una prohibición que es absoluta en derecho internacional, que es la prohibición de tortura. Sí que hay obligación de garantizar que no se va a dar un trato inhumano o degradante. Por tanto, a la luz de esta interpretación, no podemos devolver, no podemos expulsar al señor Teiti Ota a Kiritabi porque no por la Convención de Ginebra, porque el Pacto de Derechos Civiles y Políticos así lo establece. Yo esta opinión la he expuesto con representantes políticos que lo primero que me han dicho es que esa obligación no está contemplada en el pacto. No, sí lo está. Existe abundante jurisprudencia que señala que la devolución a lugares que comprometan el derecho a la vida, Siria por ejemplo, sería una vulneración del pacto. Y esto nos invita a que reflexionemos sobre otra cuestión que siempre está pendiente en el ámbito del refugio y del asilo. Y es la idea de que una vez uno demuestra que sufre un fundado temor, etcétera, o que un daño grave puede revertir sobre su persona, es el Estado al cual aplica, donde está solicitando el refugio, quien señala que terceros estados son seguros. Esta es una de las cuestiones más graves en política de asilo y refugio, en mi opinión, en la actualidad, porque se catalogan como terceros estados seguros estados que no lo son, estados que vulneran de manera flagrante el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, Siria.
la Unión Europea considera tercer estado seguro Siria. Entonces, Afganistán, por ejemplo, tercer estado seguro, bueno, Turquía en sus momentos también. Entonces, ¿es necesario modificar la Convención de Ginebra? No. ¿Es necesario modificar las disposiciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos? No. ¿Qué es necesario? Aplicarlas. Aplicarlas como se enseñaran con una interpretación extensiva, que es la que yo defiendo. ¿Por qué? Y esto lo podemos ahora discutir porque sé que Gonzalo piensa otra cosa. Porque decir, vamos a modificar la norma, yo estoy de acuerdo. Yo soy una firme defensora de Albert Camus. Vamos a pensar en las utopías. Cualquier cosa antes de conseguirse parece una utopía. Es verdad. Pero cuando las vidas están en juego y cada día cuenta, vamos a pensar en la utopía y vamos a trabajar por la utopía, pero mientras tanto, un plan B. Interpretación extensiva de la norma. Yo, cuando he tenido la posibilidad de defenderlo a nivel político, he defendido, sí, abramos una discusión política de un estatuto más garantista, más adecuado al siglo XXI. Pero mientras lo hacemos, mientras hacemos nuestras mesas de discusión, etcétera, mientras damos cabida, mientras lo vamos haciendo, hoy, ya, mañana, en las disposiciones que tengamos, interpretación extensiva para acceso al estatuto del refugiado. Pero fíjate, Ángeles, yo creo que aquí, porque además hay una pequeña trampa, que es que este caso lo comentamos cuando estábamos preparando esta sesión, ¿no? Y había dos visiones un poquito diferentes, también complementarias. Tú lo ves desde el punto de vista de se ha seguido el proceso y el proceso es bueno que se haya seguido porque es garantista, es decir, ha garantizado que se iba a revisar. Cuando ella hablaba de non-refoulement, para los que estamos hablando del no retorno forzado, del no retorno al país de donde vienen. Esto aquí sabemos bastante, solo hay que ver lo que pasó en Ceuta hace relativamente poco para entender que ni siquiera se les dio la oportunidad de saber si alguno de ellos aplicaba a lo que sería asilo antes de devolverlo al país de donde vienen, ¿no? Que era muy seguro por otra parte. Pero en cambio yo creo que Gonzalo lo mira desde el punto de vista del paciente, de decir, sí, ya, y de lo mío que hay, ¿no? Yo comparto muchísimo lo que dices, Ángel, sobre todo esa idea de que ese plan B puede ser lo más urgente para implementar. Pero me preocupa mucho esa idea de la interpretación. La interpretación extensiva yo no la veo, fíjate, la veo más utópica que el crear una herramienta de derecho internacional adecuada a los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Y vuelvo a la Convención del año 51. La Convención del año 51 vale la pena detenerse un momento a pensar en ella, porque realmente es una herramienta extraordinaria. Los países entonces independientes del mundo, una parte significativa de ellas, se ponen de acuerdo para crear una protección, por primera vez realmente en la historia de la humanidad, una protección para las personas que huyen perseguidas con un miedo bien fundado y que cruzan una frontera y llegan a sus países. Y esto es, o sea, hay que pensar en ello porque realmente es una conquista de la humanidad, que demos protección a estas personas por primera vez. Pero hay dos trampas ahí. La primera es, más que una trampa, una realidad. Esta convención se firma en el año 51. Y se firma en el año 51, como todos podemos imaginar, por causa de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial había dejado un mapa de Europa en el que millones y millones de europeos se encontraron por el cambio de fronteras fuera de sus tierras de origen, de sus países de origen, y había que garantizarles protección. Mi reflexión aquí, y es una reflexión que a mí me preocupa mucho, es que todo este sistema de protección se hace una vez que el desastre se había consumado. Cuando ya el horror estaba delante de las caras de todo el mundo dice, hay que establecer un sistema de protección. Y esto a mí me preocupa porque somos como especie, somos razonablemente buenos reaccionando, somos espantosos en la prevención. Y a mí me preocupa cuando hablamos de esos temas de cambio climático y de desplazamiento masivo, ¿hasta cuándo vamos a esperar para establecer una herramienta real, de verdad efectiva, de protección internacional? La segunda cosa del año 51 que quería mencionar, y que esto se olvida a menudo, es que esa protección que se garantiza es exclusivamente para los europeos. Es el año 67, cuando ya se han producido todos los procesos de descolonización, y cuando los países del mundo llegan y se sientan en las mesas internacionales que dicen, ¿pero qué broma es esta? ¿Cómo que protección solo para los que huyen de países europeos? Queremos una protección internacional. Y es impresionante darse cuenta de cómo esa mentalidad del año 51 de los europeos protegemos a los europeos, la vemos replicada ahora en el caso ucraniano, donde realmente se está protegiendo a los europeos. ¿Y por qué
creo yo que la idea de la interpretación, siendo una idea magnífica, ¿por qué la veo menos viable que la otra opción? ¿Cuáles son las otras opciones? Hay varias. La primera es ampliar el Estatuto del Refugiado del año 51, donde se ponga un criterio explícito y expreso sobre personas que huyen por causa de desastres naturales o de cambio climático. Otra segunda opción es, en el Acuerdo de París del año 2015, que ya menciona la idea de migrantes climáticos, de alguna manera introducir cláusulas o herramientas de protección internacional. Y la tercera, por supuesto, es, que para mí sería la deseable, es crear una herramienta de protección internacional ad hoc para la realidad de los refugiados medioambientales. Claro, ¿por qué me parece esto más posible que la interpretación extensiva? Porque lo que veo es interpretación restrictiva, justo lo que estabas diciendo tú. ¿Contestar? Sí, claro. Yo iba a introducir aquí un tema. Hay varios temas que han salido y es que si nos dejáis nos vamos a ir por todas las avenidas posibles, pero hay una fundamental, ¿no? que luego hablaremos y la dejamos para luego porque quiero que contestemos a eso, porque estás delante de un activista racional y un terrorista con respecto a la ley del estatuto, ¿no? Yo evidentemente lo que haría sería criminalizar a los que no la cumplen. Él lo que quiere es que la cambiemos e incluyamos a los del cambio climático, y ahora te daré la palabra a ti para eso. Pero fijaros una cosa que la dejo para después. El estatuto del 50, la convención del 51 es para los refugiados europeos y la firman muchísimos países, no sé, 150 y tantos. En el 67 se amplía a todos los refugiados del mundo, pero ojo, países como por ejemplo Turquía no la firman. Luego hoy los sirios en Turquía no son refugiados porque no están reconocidos como tal. ¿Y qué hacemos con todos estos? Pero vamos al turrón de dónde está la batalla. ¿Abrimos la ley? ¿No la abrimos? ¿La abrimos para meter cambio climático? ¿O cómo hacemos responsables a los que no quieren ser responsables de incumplimiento de una ley? Es decir, aquí, si tú te saltas el semáforo hay multa. Si además robas un dinerito público te vas a la cárcel. Pero si no haces nada con un refugiado, pues chico, qué bien, qué bueno eres. A ver, yo no es que no sea partidaria de la postura de Gonzalo, que sí que lo soy, pero en el momento político actual, me gustaría pensarlo de otra manera, pero tengo el firme convencimiento que si se abre una modificación del Estatuto de Ginebra va a ser a la baja. Tengo el firme convencimiento. ¿Y en qué me baso para esto? Recordemos, por ejemplo, normas recientes que no son vinculantes. El Pacto Mundial de Migraciones Seguras, Ordenadas y Regulares, el Pacto Mundial de Refugiados. 2 años de trabajos previos y casi no salen. Los Estados no lo querían ratificar. Tienen muchísimas menos obligaciones, muchas menos de las que ya tienen los 2 pactos del 66, muchas menos. Y los Estados no lo querían ratificar. Entonces, mi prevención, vamos a decir, es por el momento político que vivimos. Yo creo que vivimos un momento político, lo comentábamos antes de entrar, donde reviven discursos que creíamos ya abandonados, ¿no? Que pensábamos que no tenían ninguna cabida en el Estado de Derecho, y ahora no solo es que tienen cabida en el Estado de Derecho, es que llegan a las instituciones. Entonces, esas personas están en estas instituciones y son las que tienen que modificar esos instrumentos. Yo creo que los instrumentos ya asentados los podemos cuidar y sí, efectivamente, trabajar un estatuto específico del refugiado climático. Ahí tendríamos que ver si lo llamamos refugiado o lo llamamos desplazado, en función de lo que sea más amplio, estaría bien, pero sería lo ideal. Pero abrir la modificación de la norma, no, porque la interpretación extensiva va a depender de los tribunales. Los tribunales, en general, y a pesar de la mala fama que tengan, aplican el derecho muy ajustado, mucho más que el político, mucho más que el nivel legislativo. Yo creo que para legislar pues hay que tener ese momento que desgraciadamente generó la Segunda Guerra Mundial, un momento de tanto pánico que generó una protección ab intra, que no ab extra. Ahora, a nivel mundial, creo que sería un fuerte retroceso. Quizá es porque yo creo que estamos, como creo que he dejado claro, que estamos en ese momento de gozne, ese momento de bisagra, ese momento de cambio acelerado hacia realidades dramáticas. Yo he trabajado mucho tiempo en el Sahel y en el Cuerno de África, entonces lo que veo es dramático y además, ojalá me equivoque de verdad, pero creo que es transformador, creo que es un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, creo que es el tema que mis sobrinos va a definir la vida de mis sobrinos, o desde luego de los hijos de mis sobrinos. Lo que está pasando con
millones de seres humanos cuyas posibilidades de vida se van disminuyendo. Y es muy interesante que hayas comentado lo del Pacto Mundial el Pacto Global sobre Refugiados, desde el año 2018, porque demuestra hasta qué punto lo que decimos los dos, que es el momento político en el que estamos, porque ahí en el Pacto Global sobre Refugiados, y vale la pena si pueden echarle un ojo, porque dice algo que es sorprendente. Está firmado por prácticamente todos los países del mundo, con muy pocas. Después de muchas negociaciones, al final firmaron un acuerdo que tenía que haber sido ese nuevo episodio en la historia de la ayuda internacional hacia los refugiados y se convirtió en casi nada. Pero ahí está escrito, en el año 2018, en diciembre del año 2018, está escrito: aunque el cambio climático no es un motivo para el desplazamiento de las personas, sí eventualmente puede coadyuvar a que la gente se vaya de sus tierras. Y dices, ¿cómo que no es un motivo para que la gente deje sus tierras? Pero vengan a ver. Claro que el cambio climático y los desastres naturales son motivos en sí mismos, pero la prevención política es tan grande a que el concepto de refugiado medioambiental no aparezca por ninguna parte, que los países pueden firmar con una hipocresía flagrante un documento que niega lo que estamos viendo todos los días. Quizá la única diferencia entre lo que tú propones y lo que yo propongo es que yo echo el órdago. O sea, tú juegas más a corto plazo y tienes razón. Los jueces sí pueden fallar de forma mucho más racional que los políticos, pero yo creo que la sociedad ahora necesitamos echar un órdago a la clase política, a nosotros mismos, a quienes vivimos. Es decir, esto es absolutamente intolerable. Tenemos que dar el mismo nivel de protección a quien huye de un terremoto, de una sequía, que al que huye de un conflicto armado. Es que efectivamente echad un pulso y quizás tengamos que ver un poco cómo aplicamos también lo que tenemos, ¿no? Porque si vemos lo que pasó la semana pasada en Bruselas, donde hubo la cumbre de jefes de Estado, básicamente lo que se ha hecho ha sido absolutamente lo contrario. Es decir, tenemos una ley que no se cumple, tenemos una interpretación de la ley que por más que se cumpla los países van a hacer exactamente lo que quieran. Europa está asustadísima con el concepto de los que vienen de fuera, como si fueran bárbaros, especialmente confundiendo refugiados con inmigrantes, no tienen derechos, no pueden entrar. Y una de las decisiones que se tomó, por ejemplo, la semana pasada es, eso sí, establecer un cuerpo de policía, que ahora se llama Frontex, al que hay que pagarle 1.000 millones anuales para estar seguros de que por nuestras fronteras no son permeables y por lo tanto no pueden entrar, ¿no? Y dices, hombre, efectivamente tiene que haber un cierto control, pero es que todo se esconde bajo la idea de, no, vamos a ser mucho más fuertes con los ilegales. Me pregunto, ¿quién entra legal aquí? ¿Quién entra legal? Porque desde luego los refugiados no. Y buena parte de los inmigrantes tampoco. Como máximo se entra con un visado de turista, en nuestro caso básicamente de Latinoamérica, que a los 3 meses expira y se quedan también ilegales. Con lo cual, ¿dónde está esa legalidad para entrar aquí? ¿Cómo se trabaja eso? Yo quizá aquí sí, es un tema que me remueve particularmente, porque esto de la protección tiene diferentes capas. Y hemos hablado de la capa jurídica, que es, digamos, la capa superior. Debajo ya hemos hablado de esa capa política, que es los que de verdad juegan con esas leyes, las crean o las incumplen, y que dependen de lo que piensa la sociedad, en teoría. Pero hay una capa más interior, que es la de la protección que llevan a cabo las agencias humanitarias, Naciones Unidas, Cruz Roja, ONGs internacionales. La inmensa mayoría de ellas financiadas con fondos públicos. Y yo he trabajado durante muchos años para estas organizaciones. Y es interesante porque en realidad lo que hicieron estas organizaciones desde hace 70 años es llevar a cabo un pacto con los poderes públicos en el que básicamente el acuerdo era: vosotros nos dais dinero a nosotros, ACNUR, UNICEF, Cruz Roja, todas las ONGs internacionales que conocemos, vosotros nos dais dinero y nosotros a cambio de esto vamos a mantener a la gente que se ve obligada a huir de sus tierras por causa de la violencia en unos niveles de subsistencia suficientes para que no causen problemas allá donde ustedes están. Y este es el acuerdo básicamente al que se llegó hace unas décadas, particularmente después de la Guerra Fría.
Este sistema se apoyaba además en un modelo de respuesta que fue ganando presencia a lo largo de las décadas, que es el de los campamentos de refugiados, que todos hemos visto en la televisión. Entonces, los campamentos de refugiados eran espacios en los cuales metemos a la gente que huye, se quedan aquí una temporada, años, hasta que pueden volver a sus tierras. Y este es el acuerdo con el que ha funcionado todo el sistema de respuesta humanitaria. ¿Cuál es el problema? Que esos campamentos de refugiados que estaban pensados para existir durante meses o años, fueron pasando los años, se convirtieron en lustros, los lustros se convirtieron en décadas, y lo que se dieron cuenta de esos refugiados que estaban allí es que nunca iban a poder volver a sus tierras de origen, sus tierras habían sido ocupadas, los conflictos no habían cesado, los gobiernos que les habían expulsado seguían allá, hubo otros peores, y que el campo de refugiados, en lugar de ser un lugar de protección, se convertía en un lugar de cárcel. Y es muy interesante, hablábamos de esto el otro día, el año 2015, lo recordarán todos los que están aquí, de pronto vimos en las televisiones cómo cientos de miles, 1 millón de seres humanos entraron en Europa diciendo queremos oportunidades. Y ahí es cuando Europa, lo recuerdan, ¿verdad?, en las estaciones de trenes, por las calles, por las carreteras, y Europa y Estados Unidos, que está viviendo un fenómeno parecido en el sur del país, empiezan a buscar alternativas, y es de ahí de donde nace, entre otras, el Pacto Global sobre Migraciones y el Pacto Global sobre Refugiados. Lo que está claro es que ese sistema de protección primario ya no existe, ha saltado por los aires. Ya la ficción de que las personas se pueden quedar en esas burbujas esperando ha saltado por los aires. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo que estamos haciendo son dos cosas. Las dos, para mí, igualmente inmorales. La primera es convencer a los países donde esas personas están en tránsito, esos millones de seres humanos están en tránsito, estamos hablando de Turquía, Jordania, Líbano, Etiopía, Mali, Níger, etcétera, para que se queden con esa gente. Esto nos llevaría a todo el tema de las soluciones durables, a la realidad de los refugiados, pero básicamente es lo que se llama integración local, es decir, ustedes, los países del norte, fundamentalmente Europa, Estados Unidos, les vamos a pagar para que se queden con esta gente, para que no salgan de aquí. Les van a dar oportunidades educacionales y les van a dar oportunidades laborales. Por eso la Unión Europea le dio 6.000 millones de euros, 6.000 millones de euros al gobierno de Turquía para que contuviera allí a los refugiados sirios. Y la segunda solución, como, claro, esto no funciona o funciona mal, es qué hacemos con los que siguen adelante, con los que llegan hasta nuestras fronteras. Y es aquí donde entra Frontex. Y es aquí donde entra Frontex. Y hay una tercera solución que es todavía más perversa. ¿Qué hacemos con los que consiguen saltar esa barrera policial, militar, prácticamente paramilitar, que hemos establecido y llegan hasta nuestro suelo? Y aquí ya la maldad humana alcanza su colofón. Países como Inglaterra, como Gran Bretaña y como Dinamarca, por cierto, Dinamarca con un gobierno de centro-izquierda, han establecido acuerdos con un país como Ruanda, una dictadura como Ruanda, violadora de los derechos humanos, para enviar a Ruanda a los demandantes de asilo. Es decir, si ya has logrado saltar todas las barreras y llegar hasta aquí, te mandamos ni siquiera a la casilla de salida, te mandamos a otra casilla que no es una democracia, que viola los derechos humanos, para allí perpetuar un proceso del que nadie sabe cómo vas a salir. Saliendo de una situación, la de Ruanda, perdona Ángeles, querías decir algo, te doy la palabra, pero de una situación, la de Ruanda, donde nosotros, bueno, yo empecé a trabajar en Ruanda en el genocidio, ¿no? Y dijimos esto nunca más, nunca más. Y si recordamos, fue Europa la primera y Estados Unidos los primeros que presionaron para decir no, es que en los países vecinos tienen que aceptar a los refugiados. Congo estaba lleno, Tanzania estaba lleno, Kenia estaba lleno de refugiados, Uganda estaba lleno de... No, Uganda no tanto porque venía el ejército de Kagame, que es el que frenó el genocidio, ¿no? Y sin embargo, cuando llegan aquí, lo que les decimos es que no. Y ahí se produce un cambio, para mí, fundamental en la protección de toda esta gente. Y es que si analizamos un poquito lo que ocurría con los refugiados, ¿cuándo se inventan independientemente del punto de partida, que es Europa, ¿no? El estatuto para los europeos? Pero claro, es que el 99% de los refugiados que van desde después de Europa hasta la caída del muro de Berlín provienen todos de países comunistas.
Y entonces lo que se quiere es utilizar a los refugiados como publicidad. En el momento que cae el muro de Berlín ya no son publicitariamente interesantes y nos quedamos con desplazados. Es decir, se fuerza a los países, se les paga para que se queden dentro, con lo cual incluso pierden la protección de poder salir al país de al lado, ¿no? Pero bueno, yo, Ángeles, te quería dar la palabra a ti por ese concepto que decimos, ¿no? Estamos en una situación crítica donde vemos que, en fin, yo me puedo apuntar en un momento dado a la tesis y te aseguro, yo soy terrorista en el sentido de decir, bueno, ¿cómo hacemos que la ley se aplique? ¿Qué hacemos para que la ley se aplique? Porque lo que es evidente, podemos discutir, yo desde luego no lo discutiría, que una chica en un país, en una zona en Mali, a la que le quieren hacer la mutilación genital, le cueste demostrar que es un daño grave y que por lo tanto tiene sentido de que su vida está en peligro, porque realmente su vida está en peligro, no únicamente su integridad física, sexual, etcétera, etcétera, su vida está en peligro. Lo que no se puede de ninguna manera sustentar es que los sirios que ahora les estamos devolviendo, y ahí Frontex ha tenido un papel clave devolviendo desde Grecia hasta Turquía, que esta gente no esté huyendo de un conflicto, ¿no? Me voy a la pregunta anterior, la que habéis hecho antes. Antes habías, y retomo con esta, antes habías comentado bueno, las respuestas del Consejo Europeo de 9 de febrero de 2023. Atentos a este Consejo porque la presidencia española de la Unión Europea comienza el 1 de julio hasta diciembre del 2023. Y entonces, en este Consejo Europeo se habla de muchas cosas, Ucrania ha sido central, pero en mi opinión en materia de migraciones hay 4 cuestiones claves. La primera cuestión, que tú lo has dicho como Frontex, ¿no? La primera cuestión, fortalecimiento de fronteras externas, es decir, más Schengen, que es el sistema de protección externa, menos Dublín, que es el sistema de protección de refugiados. Esto es un cambio, o sea, Schengen y Dublín han ido siempre a la par, ¿no? Con Schengen colaborábamos, con Dublín había que haber armonización. Ahora ya no, ahora ya claramente más Schengen, más protección interna. ¿Cómo? Reactivando el retorno y las readmisiones, cuidado con estas figuras que rozan la legalidad, colaborando con los países de tránsito y de origen, vamos a ver para qué, y activando, poniendo en marcha el Pacto Europeo de Migración y Asilo que se presentó, recordáis, en septiembre de 2020 y que ahora tendrá que ponerse en marcha. ¿Por qué retomo toda esta cuestión? Porque yo a veces pienso, no ya con mentalidad jurídica, sino como persona, vamos a decir, común, ¿no? Como cuando tu madre te dice, ay Ángeles, explícame esto que he visto en la tele de estos chicos que han salido y los han devuelto en la frontera, ¿no? Yo pienso. ¿Las normas se incumplen? Sí. ¿Tenemos mecanismos para que se garanticen? Sí. ¿Se aplican estos mecanismos? A veces sí, a veces no. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué debería hacerse? ¿Dónde está el fallo del sistema de derecho, ¿no? Una de las cuestiones más graves que conecta con esto y estará en la presidencia de la Unión Europea cuando presida España es lo que pasa en general en las fronteras, pero vamos a focalizarlo en la frontera española, ¿no? En la pregunta esta que me hacías de no se está cumpliendo la ley, ¿qué ocurre cuando llegan a nuestras fronteras? Nosotros estamos hablando todo el rato, ¿no? Estamos repitiendo la idea de solicitantes de asilo, ¿no? Solicitantes de asilo. Para poder ser solicitante de asilo hay que poder solicitar, porque alguien que no solicita, o sea, si el trámite no se inicia, pues eres, ¿no? Que tienes la voluntad de solicitar, pero no puedes. Y esta es una cuestión como que se trabaja poco, como que... Esto es un derecho, ¿no? El derecho a solicitar, la posibilidad de presentarlo. Una persona que entra en el país puede, y nosotros tenemos que aceptar que hasta que lo solicite puede hacerlo. Esta confusión también siempre existe. El derecho a solicitar asilo es un derecho internacional. La obtención del estatuto de refugiado, que va vinculado al ejercicio del derecho a asilo, depende del estado en el cual se da. Entonces, yo lo que quería señalar en relación a las fronteras es que la frontera es una zona de suspensión del derecho que no puede consentirse por más tiempo. Un caso emblemático es Ceuta y Melilla, pero pasan Ceuta y Melilla y pasan... Luego hablaremos, si queréis, de externalización de fronteras, pero dejadme explicar esto porque creo que es una cuestión básica y muy, muy poco tratada. No llega a la frontera española usted y... porque no puede solicitarlo en la embajada, recordar el primer requisito que he dicho antes, no puedes solicitarlo en tu país de origen y a la embajada española. Llega usted a la frontera española y allí solicita asilo. Miren, yo en este auditorio no me puedo ir sin explicar el caso ND y NT porque me parece el mejor ejemplo de la gran mentira que es la movilidad humana. El caso ND y NT contra España, ustedes lo conocerán, es el caso de las devoluciones en caliente.
el caso que se consigue judicializar, porque pasan miles y miles, pero 2 consiguen ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso son 2 personas que cruzan irregular, que no ilegalmente, ¿no? Irregulares son las acciones, las personas no son ilegales. 2 personas que cruzan irregularmente la frontera y son detenidos, se judicializa el caso. En el año 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que eso es una expulsión colectiva que está prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por el protocolo número 4. ¿Por qué? Porque no se identifica a las personas, como si no se identifica a las personas no tienen derecho a procedimiento, y todo lo que el procedimiento jurídico lleva, asistencia jurídica gratuita, derecho a intérprete, tutela judicial efectiva, vamos, lo que viene a ser el Estado de Derecho. Con los mismos hechos con los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 dice que efectivamente esto es ilegal. Esto sí es ilegal, esa práctica es ilegal, la de la expulsión colectiva, porque vulnera el protocolo número 4. Con los mismos hechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Gran Sala, recurre al gobierno español y dice que esos hechos son admisibles en la política española por la necesidad de la protección en la frontera. Pero eso no es lo más grave. No es lo más grave. La sentencia tiene más de 100 páginas, pero lean ustedes solo el fundamento 16. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que las personas implicadas se colocaron en situación de peligro cuando intentaron entrar irregularmente en España, que deberían de haber solicitado asilo en los puestos habilitados al efecto. ¿Cuáles? Si no hay. No, es muy grave. Esto jurídicamente es muy grave porque te estoy diciendo que cumplas un requisito de imposible cumplimiento y con eso te estoy señalando que no vas a tener tutela judicial efectiva. Esto es lo peor que puede pasar en un Estado de Derecho. Yo a mis estudiantes siempre les digo, hasta el mayor terrorista, hasta Aníbal, el caníbal, el May, que os lo digo, no saben quién es, a mis estudiantes, hasta este tiene derecho a un abogado, tiene derecho a un juicio justo, tiene derecho a tutela judicial efectiva. Ese es el logro del Estado de Derecho. Eso es lo que se les niega a las personas en frontera. Y entonces a partir de ahí comienzan a salir una serie de titulares que dicen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala las devoluciones en caliente. Y entonces la gente dice, pues si lo avala el tribunal, pues entonces esto está bien, ¿no? Y entonces, acto seguido, se pronuncia el Tribunal Constitucional, que tenía que pronunciarse por la Ley de Seguridad Ciudadana. Como todos sabemos, está muy unida a los casos de derechos humanos. Y los siguientes titulares son, el Tribunal Constitucional la avala. No es verdad. El Tribunal Constitucional dice, tiene que haber un procedimiento que garantice los derechos de las personas afectadas, de ND y NT. ¿Y por qué nadie habla del voto particular de la maravillosa, excelente magistrada María Luisa Balaguer? Lean ustedes el voto particular. Ella conoce la norma, conoce los derechos humanos, conoce su aplicación práctica y el voto particular sienta el precedente para la siguiente sentencia de devoluciones en caliente. La siguiente sentencia que se judicializa va al voto particular de María Luisa Balaguer. ¿Por qué? Porque se construye una idea, y esto es lo que quería un poco explicar, ¿no? Se construye una idea de que esa vulneración de derecho en frontera es legal, ¿no? A mí siempre me recuerda a la banalización del mal del que hablaba Hannah Arendt, ¿no? Pues como pasa, pues será normal y como lo hacemos siempre, pues es así. No, es ilegal. Tiene que dejar de serlo. Las devoluciones en caliente son ilegal. Las devoluciones en caliente son procedimientos inexistentes que vulneran todos los derechos humanos. No puede ser que una persona solicite asilo donde no hay lugar de solicitud. Entonces, ¿qué tenemos nosotros, ciudadanos comunes, que trabajar en el ámbito del asilo y del refugio? Esta pregunta no espera respuesta, es una reflexión. ¿Cuántos de los que están aquí ya han votado en cualquiera de las elecciones, da igual que sean locales, municipales, autonómicas, nacionales o europeas, han leído la parte de política de asilo y inmigración del partido al que votaban? No espero respuesta. Pero... Bueno, unos la tienen muy fuerte. Es que no tenerla, perdóname, Rafael, no tenerla es una respuesta. Sí, no, los que la tienen la suelen tener si bastante no tienes, en la línea. Ya sé lo que vas a hacer. Sí. Nada. O sea, a mí este tema me emociona mucho con ustedes. Si tú no lo tienes, entonces, claro, si yo, por ejemplo, ahora como ciudadano común digo, vamos a ver, más derechos, más no sé... No, vamos a ver. Primero, cumplimiento estricto de la legalidad vigente, empezando por el Gobierno de España, dejando de inadmitir a trámite muchísimo... Mira, les voy a poner un ejemplo, déjame que lo ponga, Rafa, por favor. Un ejemplo real, ahora como presidenta del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes lo hemos tenido encima de la mesa hace nada. En España, como en cualquier sitio, ¿no? Como para renovarte el DNI tienes que pedir cita para el DNI. ¿Qué pasaría si vas a renovarte el DNI, te caduca el DNI, tú te lo quieres renovar, pero no puedes pedir cita? Eso es lo que está pasando en España con el asilo. No se puede pedir cita. No puedes pedir cita, pero es peor.
¿Saben ustedes dónde se están vendiendo las citas? En Wallapop. Esto lo digo porque está demostrado, ¿eh? Esto salió el otro día en una discusión en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, donde están asociaciones de inmigrantes, asociaciones que trabajan con inmigrantes, están todos los ministerios, incluido Interior, está la Secretaría de Estado, etcétera, y que tengo ahora el honor de presidir. Esto es muy grave, porque no es ya que no cumpla la obligación que señalábamos antes, que dice el artículo 6 y el 7 de tienes que entrar a examinar el expediente de asilo, tienes que decir las causas por las cuales se deniega para que exista posibilidad de recurso. Es que directamente no lo puedes presentar porque no hay citas. Entonces, ¿vamos a modificar la norma, la ley de asilo que es del 2009? Bien, vamos a modificarla, pero mientras la estemos modificando, dame la cita, que es lo que dice. Yo no tuve respuesta, pero se lo planteé al secretario de Estado. Dije, bueno, ¿por qué no son las citas online? ¿No? En el siglo XXI. No digo ya el procedimiento. Está parada la web. Bueno, está parada, menos para quienes a 300 euros te la venden por Wallapop. Esto es muy grave. Esto ya cruza el ámbito del derecho penal, ¿eh? Extranjería no es derecho penal, es derecho administrativo. Y asilo tampoco es derecho administrativo. Pero esto sí que cruza. Todo esto para decir que a veces hablamos de grandes cambios en la política, etcétera. Y yo, por ejemplo, que durante mucho tiempo he trabajado a pie de calle, ¿no? Con personas irregulares y tal, que me decían, Ángeles, me da igual lo que tenga que hacer, tú dime lo que tengo que hacer, que yo lo hago, ¿no? Pues yo creo que a veces la solución está ya en la norma, pero hay una praxis, una mala praxis tan asentada que es muy difícil de revertir. Entonces yo mi punto, y es un punto positivo, no es un punto negativo, mi punto positivo es que una mala praxis se puede revertir, vamos a decir, fácilmente, ¿no? Se puede rearticular fácilmente. En frontera. En la frontera española de Ceuta y Melilla tiene que haber una oficina que funcione, no la que inauguraron y luego cerraron porque no tienen personal, una oficina que uno pueda ir y presentar sus solicitudes de asilo. Luego ya trabajaremos en cómo vamos a dinamizar ese procedimiento, cómo lo vamos a hacer más ágil, cómo vamos a demostrar el daño grave, el fundado temor, cómo vamos a incluir a los refugiados climáticos. Pero a las personas que ya están aquí en un limbo jurídico, porque no están en legislación de extranjería y no pueden presentar su solicitud de asilo, esas personas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Esas personas son el ya, son el prioritario, el hoy, el que tú me tienes que dar una cita. Tú me tienes que habilitar un sistema que me dé una cita y que haga posible que yo plantee un procedimiento. Como el caso ND y NT, no puedes con los mismos hechos. Puedes hacerlo, pero vamos a ver, roza la ilegalidad. Entonces yo creo que esta es una de las cuestiones primeras que tenemos que pensar para proponer esas alternativas de las que nos decía Gonzalo que habláramos. Cuando nosotros tengamos elecciones locales, cuando tengamos elecciones autónomas, perdónenme, les trato un poco con mis estudiantes, pero es que creo que es verdad. Pensemos qué estamos votando, pensemos qué estamos votando, porque no es indiferente lo que se vota. No, yo estaba intentando hilvanar alguna alfombra que nos lleve a las soluciones, pero bueno, veo que estamos yendo desastrosamente, pero ahí ya tenemos algunas soluciones, ¿eh? Ahí tenemos algunas. Y antes de que pasemos a las soluciones, que es facilísimo, como se puede ver, yo quiero todavía poner otro clavo en el desastre. Y es, ¿hasta qué punto esto que estamos hablando que hace Europa? Claro, Europa ha sido históricamente, ha querido ser, y así se ha visto, un modelo de respeto de derechos y de promoción de derechos humanos, cuna de derechos humanos, etc. Claro, cuando los demás países del mundo ven a Europa hacer esto, toman nota y lo ejecutan. Y quiero ponerles un ejemplo muy claro porque me trae a maltraer, y es el de los refugiados rohingya en Bangladesh. Seguro que muchos de ustedes saben lo que ha sucedido, pero básicamente había muchos refugiados rohingya ya en Bangladesh y Tailandia, pero en el año 2017, en septiembre de 2017, en 3 semanas, 700.000 refugiados rohingyas, ciudadanos no reconocidos por Myanmar, se ven obligados a dejar el país por una campaña de limpieza étnica y cruzan la frontera con Bangladesh. El gobierno de Bangladesh es uno de los países en el mundo que no ha firmado la Convención del Refugiado. Entonces, para empezar, no le reconoce el derecho al refugio. Y aquí esto lo vinculo con algo que decías tú. Claro, no hay ninguna herramienta real para punir a los países que no han firmado la Convención del Refugiado. O sea, Lo malo es que tampoco la hay para los que la han firmado. Para los que la han firmado tampoco la incumplen. Pero es curioso como luego tienes una Organización Mundial del Comercio donde efectivamente incumplir las normas de la Organización Mundial del Comercio tiene consecuencias, pero en cambio cuando tú no aceptas el consenso de derecho internacional, no te sumas a él, no pasa absolutamente nada. Entonces, primero Bangladesh no reconoce
a estas 700.000 personas como refugiados y a raíz de eso, desde entonces y hasta hoy, viven en unos campamentos que son morideros. Son realmente lugares donde no se puede vivir, donde no hay derecho a prácticamente nada, desde luego no hay derecho a la educación, donde la protección es limitadísima y viven en condiciones misérrimas. ¿Qué hace el gobierno de Bangladesh? El gobierno de Bangladesh no se queda ahí. Dice, claro, mira a Europa y dice, es que lo malo es que estén aquí, tenemos que sacarlos de aquí. Y hace el equivalente a lo que ha hecho Australia, lo que ha hecho Estados Unidos y lo que ha hecho Europa, que es sacarlos. ¿A dónde los saca el gobierno? ¿Dónde quiere sacarlos el gobierno de Bangladesh? Encuentra una isla en el Golfo de Bengala, una isla que se llama Bhasan Char, y que es una isla que no existía hace décadas, que emergió por movimientos volcánicos, una isla con peligro de inundación, y crea un masivo, enorme campamento de refugiados con cabida para 100.000 personas, crea unos parapetos asombrosos desde el punto de vista de los ingenieros para proteger la isla, en principio, de las inundaciones, y empieza a sacar a la gente de los campamentos de refugiados misérrimos para llevárselos a esta isla. Decíamos que íbamos a hablar de la externalización de fronteras. Es increíble cómo este modelo se repite en uno u otro lugar. Aquí se meten personas que, como no quieren estar en campamentos de refugiados, se les promete un futuro mejor en una isla. Piensen en lo que es meterte en una isla a cientos de kilómetros, de millas de la costa, donde no tienes manera de salir y donde no tienes ninguna oportunidad laboral. Y ahí se les mete a docenas de miles, y para mí este es el ejemplo perfecto de lo que estamos haciendo con estas poblaciones. No te permitimos entrar, solo queremos que estés allí esperando. Vamos a crear espacios que sean más dignos. Entonces estoy seguro que la gente que van a mandar a Ruanda, los británicos o los daneses, van a estar en lugares de aspecto más digno que un campamento de refugiados, pero ahí te vamos a enterrar, porque no queremos verte aquí. Entonces, hemos sobrepasado ya las 7 de la tarde, o sea que, por favor, sentidos libres para levantar la mano, preguntar lo que queráis, lo que más os interese. Yo no me quiero ir sin bueno, una pregunta muy rápida para Ángeles. ¿El Tribunal Penal Internacional sería el encargado de poder juzgar la ausencia del cumplimiento de la ley? Lo digo porque el Tribunal Penal Internacional normalmente lo que sabemos es que solo juzga a los perdedores, nunca a los ganadores. No, pero es para crímenes de lesa humanidad, es en el ámbito del derecho penal. Me gusta que me hagas esta pregunta, porque muchas veces se repite esta cuestión de refugio, asilo, extranjería, etcétera, se lleva al ámbito del derecho penal, es ámbito de derecho administrativo. La Corte Penal Internacional está pensada, afortunadamente, para cuestiones muy, muy extremas en el ámbito penal internacional, crímenes de lesa humanidad. Pero el control, vamos a decir, del cumplimiento, mi modesta opinión, quizá no hay que buscarlo tanto, que también en el sistema universal de Naciones Unidas, ¿no?, que son estos parámetros de los que estamos hablando, cuanto aterrizar y bajar al sistema regional. En nuestro caso, el sistema regional en el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sí han tenido, y sobre todo el Europeo de Derechos Humanos, una larga trayectoria en materia de jurisprudencia, de protección, tanto en el caso de los inmigrantes como en el caso de los refugiados. Y uno me va a decir, ¿y qué pasa si el Tribunal Europeo sanciona a un Estado y el Estado no cumple? Que hay algunos casos tenemos, ¿no? Pero en general los estados cumplen, los Estados se alinean con esas disposiciones en el ámbito regional. Y ahora, cuando vayamos a las soluciones, yo creo que las soluciones más prácticas y más inmediatas también vienen por el ámbito regional, porque el gran defecto o la gran característica que tiene el sistema universal es que es un sistema muy amplio, muy global, ¿no?, ratificado a nivel mundial, pero que tiene muy pocas sanciones, salvo para los casos, vamos a decir, de índole estrictamente mercantilista, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar, a corto plazo sobre todo, a lo más inmediato, hay que buscar las soluciones alineadas también, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene, sobre todo en los casos de los desplazados internos en Colombia, es una de las más precursoras para garantizar los derechos de desplazados forzosos, de lo que hablaba Gonzalo, ab intra, ¿no?, cuando se mueven pero dentro del propio Estado, entonces ya no es por cuestión de nacionalidad, porque son nacionales, alinear los sistemas regionales. Es verdad que el africano pues está todavía emergente, por decirlo de alguna manera, pero alinearlos es más garantista a corto plazo que el ámbito de Naciones Unidas. Vamos a entrar un poquito en soluciones, porque con el cuarto de hora que nos queda, si no, nos van a matar todos.
Yo ahora cuando hablabas de las devoluciones a Ruanda, ¿no? Que afortunadamente están teniendo una respuesta social fuerte de cara al gobierno británico, ¿no? Pero que no le ha hecho cambiar de política. Que no le ha hecho cambiar de política todavía, pero en cambio, fíjate que me empezaba a alegrar de una cosa que decía, caramba, les faltan mozos de almacén en Inglaterra, les faltan transportistas, digo, coño, pues que empiecen a pensar si podemos cambiar una narrativa por ahí, ¿no? Luego empecé a pensar, hombre, si les faltan en Gran Bretaña, quizás dentro de poco nos falten aquí, no, es que ya nos faltan. Es decir, nadie está sacando el discurso, digámoslo así, que no sea el ético legal. Oiga, yo es que quiero que les protejan porque están viviendo, si yo viviera su situación, querría irme a un país donde me protejan mientras estoy no protegido. Eso es lo que querría. Como ya no lo hacemos y como hay gente, o hay mucha, en fin, hay una tensión tremenda de muchos partidos políticos, ámbitos sociales, lobbies, etcétera, que dicen, no, los derechos son para los de aquí. No para los que vienen de fuera, son para los de aquí. Por lo tanto, hay que preservar, hay que poner más fronteras, hay que ir más a Schengen, menos al Tratado de Dublín. Dices, bueno, pero ¿a dónde nos lleva todo esto? Porque lo que sabemos es, hoy por hoy Europa tiene una pirámide demográfica en retroceso absoluto. Es decir, no hay ningún país, quitando Francia, que esté en el 2% de tasas de fertilidad, lo cual quiere decir que hacia 2030-2035, España, que es el país más envejecido de Europa, va a tener a 1 de cada 3 personas por encima de 65 años. En el 2035, 1 de cada 3 dice, qué bien, 2 de cada 3 trabajarán para uno. No, es que 1 de cada 3 está por debajo de 20, luego tampoco está trabajando. Luego una va a tener que mantener el sistema de pensiones, el sistema de educación y el sistema sanitario. Es imposible, absolutamente deficitario este sistema. Nadie nos dice que nos hace falta 1 millón de personas cada año de aquí al 2050. Luego entramos en las soluciones por un cambio de narrativas, como por ejemplo hizo Alemania con los refugiados sirios. Dijo, oiga, es que los necesitamos, ¿por qué vamos a cerrar las puertas? ¿Es por ahí por donde empezamos a encontrar soluciones? ¿O qué otras proponéis? Yo, si me preguntas mi opinión, me niego a entrar en una política utilitarista cuando hablo de refugiados. Me niego, porque eso es negar lo que significa el refugio. Podemos hablar de si los necesitamos, de si nuestra pirámide demográfica, que vengan a trabajar, en qué condiciones, mejor reconocimiento de títulos, que no sea mano de obra primaria, que no sea un ejército de reserva. Podemos hablarlo en el ámbito de la extranjería. De acuerdo, ahí lo hablamos, en el ámbito de la extranjería. En el ámbito del refugio no, bajo ningún concepto, porque eso es destruir lo que el refugio supone. Me da igual que lo necesitemos o no los necesitemos, porque no es porque los necesitamos, es porque están perseguidos, es porque se compromete su derecho a la vida. Eso es el refugio. Yo creo que, en mi modesta opinión, llevar la política utilitarista al ámbito del refugio lo que hace es desarticularlo, desarmar la esencia del derecho de asilo. Entonces, esto que en extranjería sí que se puede hablar, que se debe hablar, en mi opinión, que creo que el otro día ya también se trató, y este cambio de narrativa muy necesario en extranjería, yo en refugio no lo veo. Yo en asilo lo que veo es más bien lo contrario, es la vuelta a la esencia. Y entonces, por ir adelantando alguna solución, ¿no? Si pudiéramos ya empezar inmediatamente, una de las cuestiones prioritarias de ya que tendríamos que hacer este julio. Yo creo que hay que fortalecer el Sistema Europeo Común de Asilo. El Sistema Europeo Común de Asilo nació en un momento en el que los Estados ya se habían dado cuenta de que a nivel nacional es imposible afrontar la gran situación, el gran reto que supone el asilo, y se crea un sistema integrado de todos los Estados de la Unión, ¿no? La idea, cuando surge en sus orígenes, yo creo que es muy buena y el paso del tiempo la ha ido degradando, ¿no? Hay que reforzar el Sistema Europeo Común de Asilo porque ningún Estado, fíjense que Estados Unidos solo tampoco puede, ningún Estado solo va a poder afrontar este gran reto y hacerlo en condiciones jurídicas, legales, económicas y sociales aceptables, ya no digo óptimas, aceptables. ¿Cómo reforzar el Sistema Europeo Común de Asilo? Pues bueno, sobre eso, como soy académica, pues tengo muchas propuestas, pero en síntesis, una fundamental, tiene que estar armonizado. Y tiene que basarse en una solidaridad fuerte de los Estados miembros. Si esas claves iniciales fallan, no hay sistema posible. ¿Por qué una persona quiere ir a Alemania? Porque te va a tener una situación mejor en Alemania, ¿no? Una vez un profesor dijo en una conferencia, y dije, esta es la clave, ¿no? Una persona que era refugiada dijo, que salgas huyendo de un determinado país, que estés en una situación horrible donde tu vida y la de tu familia está comprometida, no significa que te sea indiferente al lugar al que vas a ir. Porque tú quieres ir a un lugar donde vas a estar bien, ¿no? Entonces, un estatuto jurídico de refugiado, vamos a decir, homologado, ¿no? ¿Qué significa esto? Fase 2, integración. Hay que trabajar también en la integración. ¿Cómo fortaleceríamos el SECA? Pues viendo
lo que salió mal para que saliera bien, ¿no? Mirar al pasado nos proyecta mejor hacia el futuro. ¿Qué salió mal en el SECA inicialmente? No sé si lo conocen, lo resumo. Hay que solicitar, que es lo que continúa vigente, hay que solicitar el asilo al primer país al que llegas. Claro, los limítrofes, Grecia, Italia, España, ahogados, mientras luego se realiza una reubicación, un reasentamiento en los distintos estados, que es muy caro económicamente, que lleva mucho tiempo y que no toma en cuenta una clave básica, que es la voluntad de los propios refugiados. Que usted, una chica que yo tenía, decía, por favor, Ángeles, que me manden a Bélgica, que está toda mi familia. Pues lo siento, no te toca Bélgica, te toca Grecia. No, pues que yo quiero ir a Bélgica y además, pues te toca Grecia, aunque hables francés, aunque tengas tu familia, en fin, a armonizar y construir una base de solidaridad muy fuerte que tenemos difícil con países como Austria, Hungría, etcétera, que piensan en otra clave. Pero esa es una cuestión fundamental. Segunda cuestión fundamental, no me adelanto mucho, pero trabajar en la integración. Claro, trabajar en la integración, el Plan de Acción sobre Integración e Inclusión 21-27 de la Unión Europea habla prácticamente solo de refugiados y habla prácticamente, solo de inmigrantes y habla en clave laboral. El trabajo es importante, pero no solo el trabajo, la vivienda, la educación, la sanidad, porque los migrantes irán, vendrán, se moverán en régimen de extranjería, etcétera, pero los refugiados no. Los refugiados, si lo son de verdad, no podrán volver a esos, y si hablamos de refugiados climáticos, no podrán volver a esos sitios en los cuales pues tuvieron su vida, porque ya no la van a tener. Tienen que tener un estatuto jurídico estable y, sobre todo, no sometido a las variables políticas. Porque una cuestión muy importante con Ucrania, y con esto acabo esta intervención, una cuestión muy importante con Ucrania es que se está hablando de ellos, de la mejor situación que han tenido, etcétera, pero su régimen es un régimen de protección temporal. Absolutamente temporal. Y hablabas de alimentación, de educación, de vivienda, movilidad. Antes de tener el estatuto del refugiado, yo no sé quién los conoce y quién no, pero existía el pasaporte Nansen. Existió el pasaporte. Fue muy limitado, fue para la época de la Revolución Rusa, de los rusos que salieron en el exilio y tal, pero lo que decía ese pasaporte es, oiga, a usted le protegemos. Y una manera de protegerle es que se pueda mover, que pueda ir allá donde considere que está su relativo, su familia, y era un pasaporte para poder moverse, ya que no tenían pasaporte ruso porque se lo habían negado, porque habían salido, y por otra parte tampoco tenían pasaporte del país al que llegaban, ¿no? Quizás recoger algo de aquello quizás sería bueno para tenerlo en cuenta de cara a lo que está pasando ahora. Pero como dices, las respuestas de momento también para Ucrania son absolutamente temporales y limitadas, y para el resto no hay todavía respuestas. Vamos con la parte de soluciones que tú ves. Ya sabemos que estás proponiendo que además se amplíe a cambio climático, pero ya vemos que tampoco se cumple para el resto, con lo cual te abro un poco el espacio para que digas, oye, yo veo 4 o 5 cosas que podamos pensar de cara al futuro. Y luego dejamos el espacio para que preguntéis si tenéis alguna inquietud o alguna cuestión que nos puedan aportar. Yo creo que es un lujo tener aquí pues, a 2 expertos desde ámbitos absolutamente complementarios, como decía antes. Pues mira, Rafa, yo creo que de todo lo que hemos hablado, para mí hay 2 problemas centrales, una crisis de respuesta y una crisis de sistema. La crisis de respuesta es que no estamos dando una solución a las personas que tienen que dejar sus tierras por causa de la violencia o del cambio climático. Y la respuesta que estamos dando es mala e insuficiente, las 2 cosas. Entonces, ¿cómo podemos transformar eso? Lo primero, no lo he mencionado, pero lo voy a hacer ahora, es dinero, algo tan básico como dinero. Los planes de respuesta a crisis humanitarias ahora mismo están financiados de media entre un 45 y un 50%. Esto quiere decir que todo proyecto que se trata de hacer para ayudar a la gente en el ámbito educativo, alimenticio, de salud, la mitad de esos proyectos no se llevan a cabo. Y yo llevo años en los que mi trabajo cuando voy a campamentos de refugiados es ¿qué cortamos? Porque nos están cortando el dinero, entonces ¿qué cortas? ¿Cortas la educación preescolar o cortas la alimentación para madres? ¿O qué programa cortas? Y esto es porque literalmente, como decía Ángeles, los programas nadie mira, nadie le preocupa, nadie sabe cuánto damos los países para ayudar al desarrollo. Y sé que esto de pedir dinero suena muy mal, pero es que esto es lo que hace que la gente pueda desarrollar más esperanza en un contexto dramático. Segundo elemento de esa respuesta, las soluciones durables. Como decía antes, de las 3 históricas, que es la repatriación
que vemos que cada vez es más infrecuente, es dramático, pero cada vez acaban menos conflictos. Es terrible reconocer este dato, pero acaban menos conflictos y los proyectos de repatriación de cuando yo empecé hace 20 años ahora han disminuido, han decrecido. Sin programas de repatriación realistas, se está poniendo el énfasis en la integración local, que da oportunidades y que no hay que desecharla, pero estamos dejando de mirar a la tercera, que son los programas de reasentamiento en un tercer país. Y los programas de reasentamiento en un tercer país han dado oportunidades, dieron oportunidades, sobre todo en los años 80 y 90, a millones de seres humanos de todo el mundo. Empezaron los vietnamitas y somalíes en los años 90, es decir, dar oportunidades de vivir en otro país mediante procesos perfectamente controlados, que vayan a otros lugares. Sé que esto plantea conflicto, ¿cómo que llevárselos a Australia o llevárselos a Suecia? Bueno, para millones de personas esta es la única oportunidad, o desde luego va a ser la mejor oportunidad que tengan. Y para mí esto lo vinculo con la idea de cerrar los campamentos de refugiados. O sea, los campamentos de refugiados como lugar de temporalidad máxima para que la gente tenga alternativas. Y en cuanto a la crisis de respuesta, en cuanto a la crisis de sistema, aparte de todo lo que ha dicho Ángeles, que estoy absolutamente de acuerdo, y que requiere, creo, una transformación, iba a decir, del alma de Europa, sí creo que tenemos que mirar globalmente. Para mí la batalla es global. Y la batalla es global desde lo que decía antes, tenemos que crear un instrumento de protección para los refugiados medioambientales. Me temo que va a ser la realidad mayor de este siglo, y cosas que son simbólicas, pero que para mí son muy importantes. Si hay algo internacional de lo que han oído todos los jóvenes de España, gracias a unas fantásticas campañas de comunicación, es de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Hay un montón de gente con el PIN, entras en las universidades, te encuentras por todas partes los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ni uno solo de los 17 objetivos, ni uno solo de las 169 metas habla de los refugiados. Ninguno. Es un tema tóxico, es un tema transfronterizo. Esto es simbólico, pero tenemos que meterlos en el centro del discurso. Y para acabar, sí estoy totalmente de acuerdo con Ángeles, no se puede comodificar, no se puede convertir al refugiado en algo vinculado a la conveniencia. Pero sí es verdad que cuando la gente no distingue entre migrantes y refugiados, el votante medio no se para a pensar en los matices jurídicos, al final es el otro. Y el otro es el que, para eso sí que exigimos, pedimos y necesitamos un cambio de narrativa, que es de lo que se va a hablar en la próxima sesión. Y que para mí es lo central. Todo lo que hemos hablado es imposible como no cambiemos la narrativa. Y en ese sentido, yo, puestos a soñar, más que un pasaporte Nansen, casi se podría soñar en un mundo Nansen, ya puestos a soñar, pero sobre todo, ¿cómo llegamos o cómo caminamos hacia allá? A través de un cambio de narrativas. Pues nada, es el tiempo para las preguntas. Si queréis hacer alguna, ¿alguien se anima? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Que sea de refugiados o que no sea de refugiados. Quiero decir, a ver, Gonzalo, así abres el... No me sabes el nombre de todos, ¿eh? Pero bueno, de momento este sí. Primero, gracias porque ha sido fascinante escucharos. Cuando estáis hablando, me venía a la cabeza constantemente la figura de este escritor, este jurista Philip Sands, que es un tipo que cuando escribe destila amor al derecho. Y él tiene el primer libro de Calle Este Oeste, que describe una época de utopía, cuando se consolidan los conceptos de crímenes contra la humanidad, de genocidio, que una época que claramente es la opuesta a la que estamos ahora, de un tiempo de distopía. Pero me acordaba de un último libro que se llama La última colonia, en la que habla de una batalla judicial de décadas, de un grupo de población expulsada del archipiélago de Chago contra el gobierno británico. Y ese es un libro donde habla del derecho como la última barrera de la civilización, y de su fe ciega en el derecho Y Ángeles, tu descripción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es profundamente inquietante, porque si no tenemos eso, es decir, si no nos queda el derecho, estamos perdidos. O sea, mi pregunta es, ¿dónde está el cortafuegos? ¿Dónde
dónde acaba esto, porque van a llegar tiempos mucho peores. Este país va a vivir tiempos peores desde el punto de vista político, Europa lo está viviendo, y francamente no veo el punto de inflexión en ese sentido. Y sé que soy yo el que os pidió soluciones, que por ahí habéis dado muchísimas, pero resulta inquietante eso, ¿no? Sí nos queda el derecho, es lo único que nos queda, sí nos queda. He dado algunos ejemplos malos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también tiene, y es mi obligación moral, decir alguna de las sentencias, Irsi Hamann contra Italia, por ejemplo, en protección de personas interceptadas en alta mar para poder acceder al estatuto de refugiado, casos que no tienen que ver con extranjería, pero que establecen, por ejemplo, racismo institucional en relación a las personas gitanas, Lingurán contra Rumanía, nos queda el derecho. Yo estoy alineada con el amor al derecho, no porque sea jurista, sino porque creo, que también seguramente, pero creo firmemente que es el estado de civilización. Tiene razón Ferrajoli cuando dice el derecho es la norma, es la ley del más débil. El fuerte no necesita el derecho, el fuerte tiene el dinero, ¿no? Tiene el poder, tiene el débil no. O sea, por ejemplo, el poder acceder a la tutela judicial efectiva en todos los casos de extranjería, pues es fundamental. Yo no quiero irme sin decir, que no me gusta transmitir una idea de desmoralización, no sé cómo decirlo, como de que no hay solución, como qué mal está, ¿no? Qué mal todo, qué mal, pobre gente. No, yo me gustaría más transmitir la idea de venimos de unas normas no tan malas, cuidémoslas, trabajemos por ellas, en la narrativa que decía Gonzalo que se trabajará el próximo día, cuidemos también el nivel político tan denostado, ¿no? Y esta cuestión, que es una cuestión muy politizada, ¿no? y que a veces se lleva también a un cierto populismo, pero un populismo no como ideología política, sino un populismo como forma de acción, ¿no? Como esta idea de vamos a buscar un antagonista, ¿no? En esta idea de amigo de Smith, ¿quién va a ser el antagonista? Pues el extranjero, todos ahí juntos, los inmigrantes, los refugiados y todos. Y entre ellos vamos a atacar más a los más débiles, ¿no? Y a los más débiles los vamos a ir a machacar, a los menores extranjeros no acompañados, a los extranjeros en situación irregular, etcétera. Pero el derecho tiene armas, tiene posibilidades de combatir y revocar esas situaciones. Y quiero acabar con quiero dar una imagen más positiva, ¿no? Miren, con los estudiantes de las clínicas jurídicas son casos que llevamos, que son pues, casos que consideramos paradigmáticos, ¿no? Por los que no cobramos, trabajamos con abogados en las facultades de Derecho, con nuestros estudiantes de último año y con profesores que trabajamos por amor al arte, que no cuenta para nada, ¿no? Es decir, que no nos pagan por eso. Hemos llevado casos de regularizaciones de personas en situación irregular que ya tenían el procedimiento, in extremis. Hemos llevado casos de personas en los centros de internamiento. Hemos llevado acceso a procedimientos de asilo y lo hemos con estudiantes de derecho. Cuando nos dimos cuenta que había una parte de población a la cual no podíamos llegar porque no hablábamos su idioma, entonces comenzamos a trabajar con la Facultad de Traducción, con los intérpretes altruistamente. Cuando vimos que muchas de estas personas llevan con una situación psicológica muy difícil, comenzamos a trabajar con la Facultad de Psicología. Todo esto son estudiantes que de forma altruista suya, de los abogados con los que colaboramos, de los profesores, etcétera, hemos conseguido que el derecho sí sea una forma de ley del más débil. Yo no quiero irme de aquí que ustedes piensen que es imposible ser refugiado en España. Es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Pero no por una ley natural, no por una ley divina inamovible como la muerte, esa sí que es inamovible. En cambio, la ley de extranjería, el asilo, es humano y eso es esperanzador porque se puede cambiar. Yo siempre les digo a mis estudiantes, vosotros sois los futuros juristas, vosotros sois los futuros legisladores y se ríen jajaja, pero alguno de ellos ahora está en el Parlamento. Alguno de ellos está en el Parlamento, es legislador, y alguno de ellos en el europeo, tendrá la posibilidad de incidir en el pacto. Ustedes en sus ámbitos de acción, como dice mi madre, hija, yo no tengo ámbito de acción, digo, ¿cómo que no? Tus amigas, cuando tomas café con ellas y te preguntan por el cartel que se puso en el metro de Madrid, donde se decía que un MENA ganaba más que una jubilada, tu obligación moral es decirle, eso no es verdad, porque mi hija me ha explicado que no tienen una pensión como tiene un jubilado. Eso no es verdad. Y aunque el auto diga, el auto 631/2021 de la Audiencia Provincial de Madrid no tiene pérdida, aunque el auto diga que es evidente
Que es un problema social y jurídico, no lo es más que para el juez que lo dijo, porque no lo avaló con ningún dato. Es también nuestra obligación moral, y esto en narrativas lo podréis hablar, de construir ese discurso que es en el que se apoyan las leyes, es en el que se le apoya el derecho. Hemos modificado el reglamento de extranjería, mira, para decir un punto bueno, hemos hecho una modificación del reglamento de extranjería introduciendo un arraigo por formación que sienta un antes y un después de las personas en situación irregular en España. Y lo sé porque llevo casos de arraigo por profesionalización. Antes no te podías regularizar, pues ahora tenemos otra vía más. Lo mismo tenemos que hacer con el refugio, abrir vías desde el derecho, pero un derecho que no cumpla nadie no sirve para nada. El derecho tiene que ser eficaz y tiene que ser eficiente y, sobre todo, tiene que estar apoyado por la sociedad. La sociedad tiene que creer que el Estado de Derecho es un Estado de derechos humanos. Pues las soluciones empiezan precisamente por esto, ¿no? Porque socialicemos entre todos lo que son las salidas. Tú hablabas de las clínicas y ahora te doy la palabra para que los saques de la UBI a todas las clínicas jurídicas, tú los sacas los de la UBI, a los refugiados que todavía tenemos por ahí. Claro, yo solo quería decir que la misma fe que tiene Ángeles en el derecho, yo la tengo en la educación. El derecho emana de las sociedades y las sociedades se transforman a base de la educación. ¿Por qué tengo esperanza? Por muchos motivos, pero el más importante es porque yo esto no lo veo como una realidad nacional, ni siquiera como una realidad continental. Yo creo que tenemos que mirarlo como una realidad global. Esto la famosa palabra alemana, el Zeitgeist, el espíritu del siglo. Y quiero creer que el espíritu va a cambiar, está cambiando y va a cambiar. En algunos lugares claramente estamos en la trinchera, y de esto hablábamos antes de entrar. Europa es un viejo cada vez más atemorizado y el temor nos envilece, pero el resto del mundo no es igual, o muchas partes del mundo no son iguales. Y para mí el ejemplo perfecto es África. Cuando yo empecé a trabajar, cuando me fui a vivir a Guinea-Conakry, el primer país del continente africano en el que trabajé, había la tasa de educación primaria, de niños que terminaban la educación primaria, era del 61%. Ahora estamos en el 89%, 89-91%. La pandemia ha sido un golpe muy duro, pero una inmensa mayoría de los niños y de las niñas terminan la educación primaria, un porcentaje alto accede a la educación secundaria. Inmediatamente alguien va a decir, sí, pero ¿qué trabajos van a encontrar después? Por supuesto, es muy complicado, pero son personas formadas a las que se les había negado durante generaciones, durante siglos, el acceso a la educación. Y eso transforma las mentes. Incluso los refugiados. Hemos pasado en solo 15 años de tasas de educación primaria para los refugiados del 46%, ahora mismo estamos en el 68%. Quiere decir, estamos viendo, creo, el amanecer de generaciones que van a pensar de forma distinta y que van a pensar en claves distintas, y que el otro no va a ser tan otro, espero, y que al final van a quebrar este círculo vicioso del identitario en el que nos hemos metido en Europa y en que somos solo nosotros los que nos parecemos a nosotros. Y yo esto lo veo crecientemente fuera de nuestras fronteras y en muchos casos dentro de las nuestras. Pues nada, a mí me toca cerrar y en el capítulo de las soluciones... hay una pregunta ahí, pues última pregunta y vamos a ello. Buenas tardes. Hola, sí. Muchas gracias por la conferencia, creo que ha sido tremendamente interesante. Yo solamente tengo una pregunta muy concreta. El tema de los refugiados, desplazados y demás, ¿qué tratamiento tienen países como China y Asia? Sí, con esto. Si hay alguna más, que la haga ahora, si no, contestamos. Hay una más allá, pues venga. Y con esto cerramos, sí. Porque ya estamos 6 minutos pasados, con lo cual las respuestas breves. Si no se han ido al partido ya... Las preguntas son interesantes. Sí, yo quizás aparta un poco del tema, pero tendría curiosidad por saber estos refugiados que ha habido ahora obligatorios de Nicaragua, que los ha enviado a Estados Unidos, que les han quitado la nacionalidad, si yo no lo entiendo mal, y ¿en dónde encaja esto? ¿Qué son refugiados? ¿Son apátridas? ¿Qué tratamiento tiene esto? Simplemente de curiosidad. Gracias.
Pues gracias. Vamos con las respuestas rápidas. Yo sí que os respondo a la de China porque lo he vivido. Con lo cual, con los refugiados de Corea del Norte, ¿no? Los que podían salir, salían hacia China. Básicamente, en la frontera china, el tratamiento es muy sencillo. Se les tortura hasta tener toda la información y se les devuelve a Corea del Norte. Esta es la relación que existe en China con los refugiados. No sé si tú también tienes otra experiencia. Asia es un lugar muy grande. Pero curiosamente, en ese continente están las dos... no se puede hablar en términos regionales o continentales, de luego, pero para hacernos una idea, hay dos partes del mundo que no han firmado, que no han ratificado la Convención del Refugiado. Una de ellas es Oriente Medio, donde la mayor parte de los países no han ratificado. Está el caso de Turquía, que es totalmente es delirante, porque sí firmaron en el 51, pero no el protocolo del 67. Y luego está todo el sudeste asiático. Y esto es muy importante, porque hay una cantidad enorme de refugiados. Los Rohingya es el ejemplo inmediato, pero en Pakistán, India, Bangladesh no han firmado la Convención del Refugiado, con lo cual el tratamiento es malo, es francamente malo. Sí. No. Situaciones de esclavitud. Sobre todo, de verdad que, y volvemos a la creencia en el derecho, es que parece una cosa menor, pero tener el estatuto de refugiado y la vida no es muy dura cuando eres un refugiado, pero el tener derecho aunque sea teórico, a la movilidad, al trabajo, es que te cambia la vida. Y de verdad que el ejemplo de los Rohingya es para mí el perfecto. Y acabo con esto rápidamente, porque lo vinculo con lo que decías tú antes. Cuando tú hablas con el gobierno bangladesí y le dices cómo es posible que hagáis esto, es interesante porque, y esto me ha pasado a mí en reuniones con funcionarios allá, en Dhaka, te dicen, un momento, primero, lo de mandar a refugiados fuera, eso lo hace exactamente Europa. Tienes que callar, evidentemente, pero es más grave cuando les dices cómo es posible que a los refugiados rohingya que cruzaron sus fronteras no les hayan dado mejor trato, porque el trato es miserable. Su respuesta es, al menos nosotros les hemos dejado entrar, que es demoledora. ¿Querías comentar algo? Sí, Quizás respecto a la pregunta que había hecho. Bien, el caso de los nicaragüenses en Estados Unidos es un caso excepcional. El momento en el que se encuentran ahora es en la gestión de un estatuto, es decir, hasta donde yo sé, Estados Unidos está hablando con diferentes estados, entre ellos con España, ¿no?, para que algunas de estas personas se distribuyan en diferentes estados. Los estados de recepción, imaginemos por ejemplo España, que es el caso que más conozco, sí les darán estatuto de refugiado, pero puede ser que otro estado que reciba a estas personas les den un estatuto temporal, una protección subsidiaria, etc. Entonces, para concretar la respuesta, en este momento no tienen un determinado estatuto jurídico. Lo que sí que tienen es el no amparo de su país, ¿no? Tampoco la declaración de una situación de apatridia, porque esto jurídicamente lleva otro procedimiento. El estatuto que tendrán dependerá del lugar al cual vayan. Y por conectar y acabar con lo que decía Gonzalo, decía, es que claro, tener estatuto de refugiado es muy importante. Bueno, es lo que decía Hannah Arendt, que fue refugiada. El derecho de asilo es el derecho a tener derechos, porque si no tienes estatuto de refugiado, no tienes ningún derecho. Pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos cubierto un poquito el espectro de los refugiados. Quiero despedir, evidentemente, primero agradeciendo a la Fundació La Caixa, agradeciendo a Por Causa y a Gonzalo que nos haya traído aquí a esta mesa a aclarar un poco más esta situación. Y simplemente en el camino de esas soluciones, ¿no? Es muy importante que cada uno de nosotros empiece a entender que no son ellos o nosotros, que nosotros nunca seremos refugiados. Yo animo a las lecturas. Philip Sands es una magnífica lectura, tiene 2 o 3 libros que se llevan perfectamente, que no son nada difíciles de leer y al revés, te da una idea de hasta qué punto nos genera proximidad. Pero, por ejemplo, para ver lo que nos pasó en Siria, ¿no?, que nos parece tan alejado, y ver que entre esos 100 millones de desplazados que tenemos hoy, que una buena parte, 6 millones, vienen de Siria, pues coged una novela como El lado oscuro del amor y entender que estamos muy próximos a lo que ha pasado en ese país. Nos sirve para pensar que esa diferencia no es una distancia y que cualquier día nos puede pasar a todos nosotros. Luego, está bien que vayamos poniendo las cosas en su sitio y que también seamos capaces de explicarlo. Y con esto agradeceros a vosotros dos, que sois realmente magníficos. Muchísimas gracias.